Pero estamos en el estudio de la carta a los Gálatas. Estamos en este estudio y les comento, hermanos, que como iglesia estamos comprometidos a estudiar las Escrituras tal como las tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos que estudiar las Escrituras tal como la tienes tú, como la tengo yo, como nos las ha dado el Señor, como Dios nos las ha presentado. Esto es, no le quitamos nada, no le añadimos nada a la Escritura, sino que predicamos todo lo que hay en ella. Los preciosos tesoros que encontramos en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos estos preciosos tesoros de las Escrituras son los pensamientos profundos acerca de la verdad. Hermanos, piénsenlo de esta manera, no se encuentran nada más leyéndolo encima. Tú no vas a encontrar la profundidad de la Escritura solamente al leerla y viéndolo por encima, pasando nuestros ojos solamente por ahí, sino que es nuestra responsabilidad excavar y encontrar ese oro espiritual, esos diamantes espirituales, para que podamos conocer a nuestro Dios mucho más plenamente, hermanos. Tenemos que ir más allá, no podemos estar por encima de ella nada más. Y para que podamos creer, hermanos, tenemos que hacer eso. Para poder creer firmemente en las doctrinas que se revelan aquí, es necesario que estemos indagando la Escritura de forma más profunda. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque podríamos pensar que sería suficiente. Vamos a entrar a Gálatas otra vez hoy. Obviamente leemos el libro, leemos la carta y no queremos saltar una página, ¿verdad? Vamos a estudiar versículo a versículo todo lo que viene ahí. Entonces, les comento esto porque podríamos pensar, bueno, ya Pablo nos dijo esto, sería suficiente que Pablo nada más nos dijera, la salvación es únicamente por fe, por la gracia, por medio de la fe y no por las obras. Y eso sería suficiente, ¿no, hermanos? ¿Están de acuerdo? Con eso todos lo entendemos. Pero déjenme decirles, hermanos, así no es como las Escrituras son tratadas. Si tú ves que en la Escritura viene un tema, que la salvación es por obra, no es por obra, sino por fe, por la gracia, por medio de la fe, entonces todo lo que viene ahí no viene por demás, hermanos. Dios lo pone ahí para que podamos entender, para que podamos comprender que en las profundidades de ese tema hay mucho más explicación. No sé, la semana pasada veíamos los pactos. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de ser salvos por la gracia en la fe en Cristo y no por obras? Vean, hermanos, hay una profundidad de cosas que Dios ha dejado aquí en la Escritura, ¿no es cierto?, para que nosotros no solamente leamos la Biblia, sino profundicemos y veamos hasta dónde nos lleva. Por esta razón, Pablo, hermanos, en particular fue escogido por Dios. Dios elige al apóstol Pablo para escribir todas estas cartas, todas estas epístolas y todas estas ideas que son cuidadosamente trabajadas por el Espíritu Santo en Pablo, hermanos, para que se nos pudiera presentar la verdad del Evangelio correctamente. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio es sumamente importante. Es la parte vital en la que una persona va a poder comprender el perfecto plan de Dios dado en nuestro Señor Jesucristo para que podamos llegar a su presencia. Y la iglesia es responsable de estudiar correctamente las Escrituras, hermanos. Así que nosotros no vamos a arrancar esta parte de la hoja porque ya vimos que Pablo en Gálatas nos dijo que no es por obra, sino que es por fe. Hermanos, hay mucho más contenido aquí. Entonces, el Evangelio, hermanos, como fue atacado en el primer siglo, en la época de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Hoy en día también, hermanos, no es la excepción. Hoy en día sigue siendo atacado, sigue siendo manejado de formas diferentes, pensado de formas diferentes. Así que por esta razón tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos, hermanos. Y nada de lo que está en la palabra de Dios se queda fuera. ¿Están de acuerdo? Hemos estado por esta carta por meses, hemos pasado por la carta a los Efesios por meses, quizás años, hemos pasado por Filipenses por meses, años, por Romanos, por varias cartas y tenemos que profundizar, hermanos. Así que tenemos todo lo que necesitamos para entender el Evangelio y para que nuestra confianza en el Evangelio esté claramente establecida, hermanos, por medio de las Escrituras. ¿Están de acuerdo? No es por medio de nosotros, son las Escrituras. Así que
vayan a Gálatas capítulo 3 y observen lo precioso de este pasaje, aunque insisto, parece que está diciendo lo mismo. Observen la profundidad de este pasaje y mi corazón, mi deseo para ustedes es que Dios toque tu corazón de manera preciosa, hermano. Que tú no te muevas por emociones, que tú no te muevas por ideas diferentes, sino que sea el Espíritu Santo guiándote en verdades como estas para que quedes bien establecido en una fe genuina y que cuando tú un día partas, que de eso nadie, hermanos, nos vamos a salvar, cuando un día partamos de esta tierra, ya sea por el arrebatamiento o porque muramos y el Señor nos tome, ese día, hermanos, podamos tener la convicción de que hemos vivido bajo la fe, que no morimos en nuestros pecados, sino que morimos en la fe. Ese es el asunto, hermanos. Todos vamos a pasar por ese camino. Y mi deseo es que tú un día mueras, pero mueras por la fe. ¿Me explico? Para que las puertas del cielo estén plenamente abiertas por la gracia que Dios derramó al enviar a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Así que vayan a Gálatas 3, versículo 19 al 22. Observen, el tema de esta mañana es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, ahí están, ¿verdad? Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, nada más un antecedente aquí. Pablo está pensando que alguien que podría preguntar, ¿no es cierto? Bueno, si ya me has dicho todo esto y me dices que la salvación es por fe, entonces ¿para qué sirve la ley? Buena pregunta, hermanos, ¿no es cierto? Si la tenemos en la Escritura, la ley ya desapareció. Bueno, me anticipo, hermanos, la ley moral sigue firme. De hecho, muestra el carácter de Dios ahí. La belleza de la santidad de Dios se muestra en la ley, porque nadie puede hacer algo que quede diferente a la ley. La ley muestra lo que Dios es, hermanos. Dios nunca pasa por alto todos esos pecados que cometemos. Y la ley siempre dice, tienes que hacer esto. ¿Están de acuerdo? Se muestra la santidad de Dios porque tú no puedes pasar o pecar de esa manera. Entonces Pablo dice, entonces se hace esa pregunta que los judíos supuestamente le podrían hacer y dice, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones, contesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bendito Dios, pedimos tu favor para comprender, Señor, esta preciosa porción de la Escritura en la que tú, Señor, reafirmas nuestros pensamientos de forma espiritual para entender esta preciosa salvación en tu Hijo Jesucristo. Y en la que de todo corazón, Señor, yo te pido, y es mi deseo espiritual, que la gente que no te conoce pueda rendir su vida a ti, Señor, al entender todas estas palabras que vienen del cielo, Señor, que proceden de ti y que nos estás ayudando a comprenderlas, Señor, esta mañana para gloria tuya y para poder entender la salvación, el Evangelio mucho más fuertemente. Ponemos en tus manos este tiempo. Bendice, Señor, a los niños que están allá arriba. Dales sabiduría a ellos también. Ayúdales en sus diferentes problemáticas, en sus diferentes cuestionamientos, aún espirituales, Dios, y muéstrales por medio de tu palabra el poder, Señor, tu grandeza y quién eres tú. Y, Señor, te pedimos por nuestra familiar, por Irma Morales, que tú estés obrando en su vida, en su corazón, que le sigas fortaleciendo en su fe y conforme a tu voluntad, Señor, trates en su cuerpo. Gracias por esta mañana, Dios, y en tus manos estamos sujetos y confiados en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado analizando, hermanos, esto durante ya varias semanas, ¿verdad? Esta parte de la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras.
y Pablo va a continuar haciéndolo, va a seguir enseñándonos esta parte. Entonces, Pablo está muy, muy fuerte, Pablo está muy duro, muy firme en sus argumentos y necesita sellar esto, hermanos, con un sello fuerte, un sello que no se rompa, un sello inquebrantable en la comprensión de todos los lectores de aquel tiempo, y no solo en la comprensión de los lectores de ese tiempo en el contexto histórico, sino se necesita sellar esta idea principal, primordial, en todos los lectores de este tiempo contemporáneo, incluyéndote a ti y a mí. Así que esto es lo que está haciendo Pablo. Y les recuerdo, hermanos, que Pablo está escribiendo a los cristianos, recuerden esto, Pablo está escribiendo a los cristianos para asegurarse de qué, hermanos, de que los cristianos no sean fascinados. Recuerdan que esta palabra fascinar significa hechizo. No sean hechizados, no sean confundidos para creer en un evangelio que es falso y que para otros es aceptable. Entonces, Pablo está trabajando con esto. Bueno, la semana pasada vimos que los judaizantes, hermanos, iban a plantear una discusión. ¿Y cuál era esa discusión que estaban planteando en ese momento? Bueno, ¿qué hay con la ley de Moisés? Si Dios le dio la ley a Moisés, ¿qué hay con la ley de Moisés? Tú dices que todo es por fe, pero entonces, ¿qué hay con la ley de Moisés? Abraham fue salvo por la fe, pero cuando Dios dio la ley a Moisés, recuerdan ustedes, 430 años después, van a decir ellos, Abraham fue salvo por la fe, pero 430 años después llega la ley. Van a decir, ¿no cambió entonces esto el plan de Dios? Ese es el argumento que vimos la semana pasada. ¿No esto cambia la salvación? ¿No esto hace que la fe no solamente sea la salvación por fe, sino que también sea por las obras? ¿No es al menos la combinación de estas dos cosas, la fe en Abraham que Abraham tuvo y la adherencia a la ley mosaica? ¿No es que esto debe de ser así? Después de 400 años, la forma de salvar cambió. Esa era la mente judía, eso era lo que pensaban los judíos, hermanos. Bueno, hay que añadir obras a esa fe. Ahora, recuerden lo que estudiamos la semana pasada acerca de la promesa, hermanos. Ustedes recordarán, la promesa llegó a Abraham, era divina, y por lo tanto, si era una promesa divina, llegó a Abraham. ¿Y cómo era esa promesa, hermanos? Incondicional, ¿recuerdan ustedes? Era eterna y por lo tanto era irrevocable la promesa. Y no solamente era irrevocable, sino fue por gracia y por lo tanto, si es por gracia, es ¿qué? Inmerecida. ¿Te das cuenta? Esa es la promesa. Así que la promesa a Abraham, la promesa a David y la promesa a los profetas del nuevo pacto que ya vimos la semana pasada, todas están ligadas, amigos, hermanos, a la gracia eterna, a la gracia incondicional de Dios, a la gracia soberana de Dios. Todo está ligado a Dios, así que, y a su gracia. Así que la promesa, si lo ves de esta manera, es mucho más fuerte, porque en la promesa se cumple todo en Cristo. ¿Recuerdan esto? Todas las promesas se cumplen en Cristo. Entonces, el pacto abrahámico, el pacto davídico y el nuevo pacto, ese es un camino que nos lleva ¿a dónde, hermanos? Esos pactos, ese camino ¿a dónde nos lleva? A la salvación. Esos son los pactos que Dios hizo para llevarnos a la salvación. La ley de Moisés, el pacto con Moisés, no juega ningún papel en la salvación. ¿Están de acuerdo, hermanos? No juega ningún papel. La ley no podía librarles. La ley no puede librarnos. No juega ningún papel como en los otros pactos. Así que Dios, vimos en el versículo 18, vimos esta palabra, charizomai, Dios concedió la salvación por gracia a través de la fe, por una promesa y no por la ley. ¿Están de acuerdo? Entonces, la ley ni siquiera, recuerden ustedes, ni siquiera existía. ¿Vino cuánto tiempo después? Más de 430 años, solamente aquí está citándolo así Pablo, pero 430 años después de la declaración que del pacto que hizo Dios con Abraham, 400 años después. Ahora bien, esto nos lleva a la pregunta del versículo 19, hermanos, que es nuestro estudio de hoy. Nos lleva a la pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Se han hecho esta pregunta, hermanos? ¿Han pasado por este pasaje y dicen, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, esto es lo que un judío se podría haber preguntado y Pablo responde a esta supuesta pregunta, hermanos. Hoy vamos a ver cómo Pablo nos va a mostrar por qué la ley no puede estar por encima, hermanos, de la promesa. ¿Por qué la ley
no es más poderosa que la promesa? ¿Por qué la ley no es superior a la promesa de Dios? Bueno, la primera razón por la que la ley no puede estar por encima de la promesa, hermanos, es porque la ley fue dada a causa de las transgresiones. La ley fue dada a causa de las transgresiones. Observen versículo 19 lo que dice ahí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Bien, las Escrituras establecen varias razones, hermanos. Las Escrituras nos dan una serie de razones del porqué de la ley. En las Escrituras encontramos el por qué está la ley ahí. Una razón del propósito de la ley es que nos da a conocer el pecado. La ley nos da a conocer el pecado. ¿Te has dado cuenta de esto? Romanos 7:7. Vayan todos a Romanos 7:7. Observen lo que dice ahí. La ley nos muestra el pecado, nos da a conocer el pecado. Dice así, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado, hermanos? En ninguna manera. Pero, dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo conoció el pecado Pablo? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Es verdad esto? ¿No es cierto, hermanos? Observen que la ley define el pecado, nos da a conocer la ley, el pecado. La ley, que es puramente un reflejo, como les decía hace un momento, es un reflejo del carácter santo y moral y justo de Dios. La ley define el pecado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora, sabemos acerca de algunos pecados, obviamente, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, desde muchos años atrás, sabemos del pecado, porque tenemos la ley de Dios escrita ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones. Es lo que dice Romanos 2, lo estudiamos alguna vez, Romanos 2, versículo 15. Pero la gama completa de la ley de Dios, hermanos, nos da una imagen de la justicia completa de Dios, y todo lo que le ofende, tanto nuestro comportamiento como nuestras actitudes, hermanos, ahí se muestran en toda la gama de la ley. ¿Te das cuenta? Todo lo que le ofende a Dios, ahí nos podemos dar cuenta qué es lo que no le agrada a Dios en cuanto a nuestros pecados. Así que el primer propósito de la ley es darnos a conocer el pecado. ¿Te das cuenta de esto? Otro propósito del por qué está la ley aquí, hermanos, es producir, es despertar, es lograr eso, es despertar el pecado. Ahí en Romanos 7, versículo 8, observen lo que dice más adelante, Romanos 7, 8, observen. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo, hermanos? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, ¿qué hizo? Produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está, ¿qué? Muerto. Es como si les dijera, hermanos, no vayan a tocar esa bolsa y no quiero que vean lo que hay allá adentro. ¿Qué van a hacer, hermanos? Vas y tocas y buscas en lo que hay allá adentro. ¿Estás de acuerdo? Esto es lo que dice este texto. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué? Codicia. Porque sin la ley, ¿qué pasa, hermanos? El pecado no está. El pecado está muerto. No existe. Cuando Dios nos dice, no hagas esto, algo en tu naturaleza, ¿no es cierto?, interior, ¿qué sucede cuando se nos dice, no hagas esto? Algo en nuestra naturaleza caída, hermanos, hace que sea más llamativo, que llame más nuestra atención, ¿no es cierto? Como que te lo prohíben y dices, no, esto es más atractivo, ¿no es cierto? Es más atractivo de lo que no me prohíben. ¿Te das cuenta? Lo que dice aquí. Así que la ley no solo define el pecado, hermanos, sino que tiene una manera de despertar en nosotros el pecado, ¿no es cierto? No vayas a hacer esto. No vayas con esa mujer, no vayas con ese hombre. Y es lo primero que estás haciendo, hermanos. Pero la ley hace algo más que eso, hermanos. La ley también declara que el pecado no solo es algo malo por lo que hace en nosotros. El pecado es malísimo en nosotros, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué tantas cosas hace en nosotros o en otras personas? Al devastar nuestras vidas, al devastar nuestras relaciones. El pecado devasta con el hombre, con el ser humano. Pero no solamente muestra eso, hermanos, sino que es malo porque es una rebelión contra Dios, hermanos. Es una rebelión contra Dios. Por esta razón, David dice en el Salmo 51:4, contra ti, solo contra ti he pecado. Así que la ley dice, viéndolo desde esta perspectiva, hermanos, la ley dice, te has rebelado contra Dios y Dios es el juez,
y Dios te hará responsable y Dios te va a castigar por tus pecados. Eso es lo que hace la ley. ¿Están de acuerdo? Tú te has rebelado contra Él, y si te has rebelado contra Él, Él es un juez que va a juzgar tu vida, va a juzgar tus pecados y te va a hacer responsable. No vas a poder pasar de esa responsabilidad y como juez Él va a castigar tu pecado. Hay un juez, ¿están de acuerdo? Y ese es Dios. Entonces sepan, mis amados hermanos y amigos, Dios está ahí. La ley dice que Dios está ahí y Él tiene voluntad. Dios no solamente tiene voluntad, Él tiene reglas, y no solamente tiene reglas, tiene normas, y si quebrantas esas normas, esas reglas, ¿qué dice la ley? Estás bajo condenación divina. ¿Te das cuenta de esto? Ese es el asunto de este texto. Estás bajo condenación divina. Entonces, sabemos que la ley nos da a conocer el pecado, que la ley nos despierta a pecar en un sentido, y que la ley declara que estamos claramente en rebelión contra Dios y que le estamos ofendiendo continuamente, ¿no es cierto? Y que nos va a hacer responsables de esas ofensas y nos va a castigar. Pero hay algo más, hermanos, hay algo más allá de eso y que es el punto principal aquí. Observen el versículo 19 otra vez, en la parte A, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto, hermanos? Se añadió, por decirlo así, para manifestar las transgresiones. Ahora les pregunto, ¿había transgresiones antes de la ley? Antes de la ley, escuchen esto, antes de la ley había transgresiones. Esto es, antes de que Moisés recibiera la ley, ¿había transgresiones? Dicho de otra manera, ¿existía el pecado? Claro que sí, hermanos. ¿Te das cuenta? Antes de la ley existía el pecado, pero la gente, hermanos, en ese entonces, antes de la ley, que no la tenía, como nosotros hoy tenemos todo, hermanos, sabemos perfectamente del pecado. Antes la gente de entonces no tenía una definición completa de lo que era el pecado. Realmente no entendieron completamente la santidad de Dios, la revelación de Dios, para que entendieran que estaban en rebelión de Dios o en rebelión contra Dios cuando violaban su ley. ¿Te das cuenta? Pero tendrían en ese sentido algo de responsabilidad, tenían algo de sentido en eso porque había religión, había sacrificios en ese tiempo, ¿no es cierto? En un sentido había sacrificios que ofrecían a Dios, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que la ley hizo que no se había hecho. La ley demostró que cuando fue dada, hermanos, que no podía salvar a nadie. En ese tiempo también la ley demostró que no podía salvar a nadie. Te lo pongo de esta manera, a fin de entenderlo mejor. Tú tomas la ley y dáselo a la mejor persona. ¿Quién es la mejor persona de la iglesia ahorita? Yo. Allá atrás, pásenle la ley. Y les pregunto, hermanos, ¿la ley lo va a salvar? ¿Es la mejor persona? ¿La va a salvar? No. Eso es lo que les estoy tratando de decir, hermanos. La ley de Dios fue dada ¿a quiénes? Fue dada a las mejores personas en su tiempo, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran estas mejores personas? Serían los judíos en ese tiempo. ¿Por qué eran las mejores personas en ese sentido? Porque era el pueblo de Dios, era el pueblo elegido de Dios, a él se le dio la ley, al pueblo que recibió las bendiciones de Dios, al pueblo que recibió las promesas de Dios, al pueblo que recibió los profetas de Dios, al pueblo que Dios providencialmente lo estuvo guiando, ¿no es cierto? Aquellos que teóricamente, hermanos, eran los adoradores del único Dios verdadero. Ese era ese pueblo. Ese pueblo, hermanos, los judíos eran monoteístas. Y en medio de ese monoteísmo había un sinfín de politeístas, ¿no es cierto? Pero ellos iban solamente al Señor y a ese pueblo se le dio la ley. A estos que tenían, por decirlo así, el mejor contacto, la mejor conexión con Dios, a ese pueblo se le dio la ley. Y te pregunto, ¿la ley lo salvó? No, no lo salvó. ¿Qué hicieron con la ley, hermanos? Ese pueblo llamado por Dios, el pueblo elegido, ¿qué hizo con la ley? La torció, la devastó, ¿no es cierto? Por eso te decía, yo te doy la ley y te voy a aplicar ciertas cosas y te voy a decir que no hagas esto y ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer. Tu carne caída te va a llamar a hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces,
ellos devastaron la ley. Véanlo en Éxodo 24, vayan a Éxodo 24, versículos 1 al 7. Cuando Moisés y los ancianos están en el monte Sinaí, observen ahí, este pasaje, hermanos, nos va a dejar claro esto. Dice así, 24 de Éxodo, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo, hermanos, todo el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová hará dicho. Entonces, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿dice el Señor que obedezcamos a sus leyes, que leamos la Escritura, que oremos a Él, que no entremos en pecado, que nos amemos unos a otros? ¿Y qué vamos a decir todos, hermanos? ¿Qué vamos o vas a decir que no? No, yo no lo voy a hacer. ¿Qué vamos a decir todos? Lo hago. Este pueblo hizo lo mismo, hermanos. Dijo exactamente lo mismo que nosotros decimos hoy también. Versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Observen, hermanos, todo lo que está haciendo ahí. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo otra vez, hermanos? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No es cierto que esto nos recuerda a nosotros mismos, hermanos. No, todo lo que está escrito de la ley lo vamos a hacer. Hermanos, piénsalo de esta manera. Si dependieras únicamente de tu dicho contra lo escrito en la ley, hermanos, seríamos los hombres más dignos de misericordia. Porque eso no nos salva. Eso no nos salva en lo absoluto, hermanos. Porque enseguida, hoy cualquiera de nosotros, hoy ¿quién infringió la ley, hermanos? Seguramente lo hiciste. La ley no te puede salvar. Les pregunto, hermanos, ¿cumplieron su promesa de obedecer el mandato de Dios estos hombres? No. La historia de Israel lo demuestra, hermanos. La ley no puede salvar. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? No puede salvar. Por eso había que poner la ley escrita, hermanos, y en su justicia absoluta, porque la ley es justa, hermanos, es santa, es buena, ¿no es cierto? Pero la ley se le puede dar a las personas con más potencial, hermanos. Se le puede dar al mejor cristiano de la iglesia, al que no falta, al que llega temprano, al que ama a todas las personas, y se le puede dar, pero ¿sabes qué? Eso no te salva, eso no te salva. Obviamente estoy hablando de la ley moral, hermanos, ¿no es cierto? No estoy hablando de las leyes ceremoniales que ellos tenían en ese tiempo, o la misma ley resumida de los 10 mandamientos. Pero aún así, hermanos, ni siquiera podían guardar el primer mandamiento. ¿Cuál era? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo podían hacer, hermanos? No podían guardar el mandamiento de no tener dioses ajenos. ¿No es cierto? Esto es de no hacer ídolos. ¿Qué es lo que hacían ellos, hermanos? Ídolos. Hicieron todo eso y causaron estragos en el resto de los 10 mandamientos. Todo lo pisotearon, hermanos. La ley fue dada ¿para qué, hermanos? Para demostrarnos, para demostrar al mundo entero que nadie puede ser salvo por la ley. ¿Entendemos esto, hermanos? Y Pablo le está diciendo esto. ¿Para qué sirve la ley? Para demostrarte que nadie puede ser salvo por medio de la ley. Nadie. ¿Te das cuenta? Son asuntos morales que están ahí. No sé si me explico en eso, hermanos. Cuando tú ves la ley y te dice no codiciarás, es muy profundo, hermanos. Pero ¿quién puede cumplir esa ley? Absolutamente nadie. ¿Te das cuenta? Es imposible que tú puedas cumplir esa ley. Así que está ahí para demostrar el carácter de Dios, hermanos. Nadie puede codiciar y Dios nunca ha codiciado. Nadie puede robar, Dios nunca ha robado. ¿Te das cuenta? Es el mismo carácter de Dios ahí. De hecho, hermanos, si te das cuenta, toda la ley, toda la nación que trabajaba con la ley se volvió apóstata cuando Dios le dio la ley.
Y todo lo que quedó fue un pequeño remanente de ese pueblo, de aquellos que creyeron por fe y fueron salvos. Pero todos los demás se apostataron. El propósito de la ley es para maldecir al pecador. ¿Recuerdan esto, hermanos? Es maldecir al pecador, no para aliviar el pecado o curar el pecado. Pero tiene un propósito más, hermanos. Una vez que te das cuenta de lo que es el pecado, una vez que has llegado a la realidad de que eres literalmente rebelde ante la santidad de Dios porque pecas contra esa ley y no serás inocente delante de Dios, una vez que comprendes que la ley no te va a salvar, la última cosa que la ley hace, observen, es esta, Gálatas 3, después lo estudiaremos la semana que entra, pero Gálatas 3:24, observen lo que dice, eso es lo que hace la ley. Y esto es precioso, hermanos, observa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo, hermano? Es un guarda, es un custodio. Entonces, de manera que la ley es nuestro ayo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es la ley mi ayo? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. ¿Te das cuenta? La obra completa de la ley, hermanos, nos lleva ¿a quién? Al Redentor. ¿Nos lleva a quién? A Cristo. ¿Te das cuenta? Finalmente la ley, la que no podemos cumplir, ¿a dónde nos lleva? A Cristo. Solo necesitas ¿qué? Reconocer tu pecado. Ese es el asunto, hermanos. Hay un conflicto profundo con las personas hoy en día. No están entendiendo esta verdad. Solo necesitas reconocer tu pecado, arrepentirte, aceptarle y pedir a Dios, tenga misericordia de ti, un pecador, para que le proclames perdón con alguien que sí te puede dar perdón, alguien que sí te puede justificar, ¿cierto? ¿No es cierto? Y tú reconocer, decirle, Señor, perdona. Déjame decirte esto, amigo. Satanás quiere que tú pienses que eres santo, la ley. ¿Estás de acuerdo en esto? Satanás quiere que tú te equivoques, quiere que pienses de manera diferente a lo que estamos estudiando. Quiere que pienses que por tus obras tú puedes ser perdonado. ¿No es cierto? Quiere que pienses que la ley te va a ayudar. Y Dios, hermanos, nos dio la ley para demostrar lo contrario. Nos dio la ley para demostrarnos que nosotros somos impíos. ¿Estás de acuerdo en esto? Y se está ocupando diferente. Así que si no puedes distinguir entre la ley y la gracia, no puedes saber que eres un verdadero creyente. Tienes que distinguir estos dos elementos, la ley y la gracia. Ahora, regresen al versículo 19, hermanos, en la parte B. Observen lo que dice. Bueno, al principio dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y luego dice, hasta que viniese la simiente. ¿Recuerdan? Esto ya lo estudiamos, hermanos. Por eso vamos. ¿Cuál es la simiente, hermanos? Cristo, mencionada en el versículo 16. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, ¿se dan cuenta? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La simiente, que es la semilla, ¿recuerdan? Esto, esperma en el griego, es la que está prometida, hermanos. Y a la simiente es a quien se le hace esa promesa. Es solo cuando estamos en Él, cuando estamos en Cristo, que todas las bendiciones van a llegar a ser nuestras. ¿Estás de acuerdo? Solo es en Cristo. Y esto es grandioso, hermanos, porque es en Cristo que recibimos ese perdón. Así que la ley fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera, ¿quién, hermanos? La descendencia a la que se le había hecho la promesa. ¿Quién es? Cristo. Entonces, la ley es permanente, hermanos, la ley. Porque si no me regreso desde el principio, hermanos. Exactamente. La ley es temporal, hermanos. Porque en Cristo dice, hasta que viniese, ¿quién vino, hermanos? A quien se le hizo la promesa, ¿no es cierto? Entonces la ley es temporal. ¿Te das cuenta? La ley, todo eso desapareció. No tenía un propósito duradero, hermanos. Demostró lo que tenía que demostrar. ¿Y qué era lo que tenía que demostrar? Que no puede salvar. Que la ley no puede salvar. Vayan a Hebreos 8:6. Hebreos 8:6 dice esto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Es mucho mejor el nuevo pacto, hermanos, en Cristo, ¿no es cierto?, que lo pasado. Entonces, si ese pacto, el pacto mesiánico, hubiera sido perfecto, hubiera sido sin error, intachable, hermanos, no habría necesidad para el nuevo pacto. ¿Te das cuenta de esto? Habría permanecido, pero no es permanente. Por eso es un pacto que no estaba completo. Entonces, el nuevo pacto está establecido ¿para qué? Dice Hebreos, para mejores promesas. ¿Te das cuenta? En el primer siglo, si se dan cuenta, hermanos, todos los elementos del antiguo pacto desaparecieron. ¿Recuerdan esto? Todas las prácticas del antiguo pacto desaparecieron. ¿Qué pasó con el velo, hermanos? Cuando Cristo fue crucificado, se rasgó, ¿no es cierto? Cuando Jesús fue crucificado, ese velo se rasgó. ¿Y qué pasó, hermanos? Ya podíamos tener acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. El lugar santísimo ya fue abierto, ya no estaba prohibido que no entraras. Cualquiera ahora puede acercarse hasta el trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Todo eso se cayó, todos los registros se perdieron, hermanos. ¿Por qué? Ustedes recordarán que los romanos llegaron y derrumbaron el templo. Entonces todos los registros se perdieron. La gente no sabía en ese tiempo y hoy no sabe a qué tribu pertenecen. Se perdieron todos esos registros. El sacerdocio, hermanos, ¿sigue vigente? No, se ha ido, ¿no es cierto? El sistema de sacrificios está desapareciendo, o desapareció, mejor dicho. Todo se vino abajo. Esto no significa, hermanos, que la ley moral de Dios haya cambiado, pero la ley en el marco mosaico que le estamos viendo fue para demostrar que ningún pueblo, ni siquiera el pueblo escogido de Dios, hermanos, puede ser salvado por la ley. ¿Te das cuenta? Eso ya terminó. Así que si hay personas que se llaman cristianas a sí mismas y piensan que la salvación es por fe y las obras, no entienden la diferencia que hay entre la ley y la gracia. ¿Estás de acuerdo? Y tú dices, yo ya no estoy viviendo como en el pasado. Espérame, es que tú dices, ¿yo para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Yo para qué tengo que leer la Biblia? ¿Yo para qué tengo que hacer estas cosas si yo estoy bien con el Señor? Todos los caminos nos llevan a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Esa es la misma infracción del pasado, es la misma infracción del presente. ¿Te das cuenta? El mundo hoy en día sigue en un sentido tratando de hacer obras, tratando de pensar a su manera para llegar a la presencia de Dios. Y esto, hermanos, según este texto, ¿es posible? No, es imposible, hermanos, es imposible. ¿Se dan cuenta? Solo observen a Israel, hermanos. Y la ley debería haberlos preparado para la venida de Cristo, ¿no es cierto? La ley estaba ahí para ellos, tenía que haberlos preparado. Estaban viviendo en tal desafío a la ley de Dios, hermanos, que ¿qué pensaban del Señor Jesucristo en el pasado? Todo lo que Él hace es del demonio, ¿no es cierto? Era lo que pensaban. La ley estaba diseñada más que nada para señalar a un Mesías, para señalar a un Salvador, pero la nación, hermanos, que había tomado esta ley, la usó para convertirse ellos mismos en personas que eran santas, que iban a poder cumplir con esa ley, hermanos. Pero la demostración final de todo esto, hermanos, es que la ley jamás va a poder salvarte. De hecho, la ley, insisto, nos hace malditos delante de Dios. ¿Te das cuenta? Ya lo estudiamos esto. Una segunda razón de la ley, por la que la ley no puede estar por encima de la promesa de Dios, es porque la ley fue dada a mediadores, hermanos. La ley fue dada a mediadores. Observe el versículo 19, en la parte final, la parte C, dice así: hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Básicamente, hermanos, lo que está diciendo aquí, básicamente la ley fue ordenada por medio de ángeles, por medio de un mediador. Dios, con su ley, su santa ley, viene a ¿quiénes? A los ángeles. Y de los ángeles viene ¿a quién? A Moisés. Y de Moisés ¿a quién viene? Al pueblo, a los judíos. ¿Se dan cuenta? Moisés baja de la montaña y ahí tiene la ley. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Hay mediadores ahí? Sí, y me anticipo un poquito. ¿Quién tiene que mediar entre nosotros para que ahora podamos tener salvación? Sí, en ese sentido, pero en el sentido de la mediación de Moisés, ¿necesita venir alguien como Moisés a hacer esto? En lo absoluto, hermanos. Esta es la belleza del Evangelio, hermanos. Vayan a Hechos, capítulo 7. La Biblia nos enseña que los ángeles eran como mediadores que participaban en la entrega de la ley. Observen, nada más para ratificar esto un poquito. Hechos 7:53 dice así:
vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿qué? De ángeles y no la guardaste. Hechos 7:53. Ahí está, hermanos. La Biblia nos enseña esto, que esa ley fue mediada entre ángeles, hubo mediadores. Ahora, ¿quiénes eran esos mediadores? Esos mediadores eran ángeles, eran inferiores. ¿Por qué? Porque son seres creados. ¿Te das cuenta de esto? Los ángeles son seres creados. Moisés, ¿qué era? Otro ser creado, ¿no es cierto? Pero la promesa vino directamente de Dios a Abraham, ¿no es cierto? En Génesis. Eso es diferente. ¿Usó Dios mediadores? ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios con Abraham? ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién medió ese pacto con Dios? Nadie, solo Él. A diferencia de esto, hermanos, observen, la promesa vino directamente de Dios, según Génesis 12, cuando dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren te maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Cuando se trata de la ley, hermanos, Dios, de la ley mosaica, cuando se trata de eso, Dios no aparece. Cuando se trató del pacto con Abraham, aparece Él solo, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de la ley, ¿qué hace el Señor, hermanos? Se retira, se aparta, ¿no es cierto? Está escondido, está a distancia. Y eso lo vemos en Éxodo 19. Vayan a Éxodo 19 y más adelante, versículo 18, podemos recordar cómo era que vino la ley. Observen, Éxodo 19, versículo 18, dice así, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Eso fue terrorífico, hermanos, todo lo que estaba pasando en ese momento. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, van a morir si me ven. Y también versículo 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Esto está terrible, hermano, lo que está pasando ahí. Señor, su presencia misma podría acabar con ellos. Y luego observen en el versículo, en Éxodo 33, más adelante, hermanos, para no estar leyendo todo, Éxodo 33, en el versículo 20, Éxodo 33, versículo 20, observen, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos en el tiempo del pacto de la ley, le está dando la ley. ¿Se dan cuenta? Los ángeles participan y se la pasan a Moisés. Y él no se presenta, Dios está ahí, pero no se muestra. Así que Dios se la dio a Moisés, lo medió a través de Moisés y luego se lo dio al pueblo. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es lo que estamos leyendo. En el Nuevo Testamento encontramos algo similar, hermanos. En Hechos 7, versículo 38, en Hechos 7, 38, es el pasaje donde está Esteban predicando. Y él, hablando de Moisés, dice, versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibieron palabras de vida que darnos. Observen, hermanos, de Dios entonces ¿a quién? A los ángeles, de los ángeles a Moisés y de Moisés al pueblo. ¿Entendemos esto, hermanos? Ahí está. El punto es que tenía mediadores, ese es el punto, hermanos. Tenía mediadores, los ángeles son seres creados, Moisés es otro ser creado, es otro hombre, pero en el caso de Abraham, Dios vino y le habló, ¿cómo, hermanos? Cara a cara. Dios le habló cara a cara a Abraham, se dan cuenta, como un amigo. Dios viene, hermanos, piénsenlo de esta manera. ¿Cómo viene hoy a nosotros? ¿Con mediadores?
No, Dios viene personalmente, hermanos, incluso hoy para salvación. ¿Cómo llegó a ti el Señor en tu salvación? ¿Cómo llegó? ¿Con mediadores? No, Él llegó precisamente siendo Dios a ti. ¿Te das cuenta? No usó a nadie más. Él no está mediando en ese momento. Dios viene personalmente, entendamos esto, hermanos. Dios viene personalmente en la salvación. La promesa es de primera mano. ¿De quién? De Dios, ¿no es cierto? Y la amenaza, la maldición viene de tercera mano, viene de Moisés. Porque ¿qué decía Moisés a ellos, hermanos? Aquí está la ley. Quien no la cumpla, ¿qué? Muere. ¿Te das cuenta? Ahí está la maldición. ¿Se dan cuenta de lo que era la ley? Y el Señor viene y en tu presencia misma Él dice, te justifico en Cristo mi Hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios viene directamente. Por eso, hermanos, es el asunto tan tremendo con el sistema católico. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo, hermanos, cuando era joven, no hace muchos años, era joven y yo me entré caminando, compartí esto con un hermano que amo mucho. Y entré a una iglesia y yo quería hacer mi primera comunión a los 18 años, ya les he contado esto, ¿verdad? Y entro, hermanos, y yo veo todos los santos, crucifijos, todo lleno de la Virgen María. Y yo decía, Señor, ¿por qué tanto esto? Y enfrente de mí había una cruz. Y yo decía, Dios, y yo no sabía, hermano, no tenía nada de conocimiento en cuanto al cristianismo. Pero volteé mis ojos a la cruz y estoy seguro que fue el Espíritu Santo. Volteó mis ojos a la cruz y decía, yo no quiero hablar con nadie más. No, en un sentido yo estaba diciendo, no hay mediadores. Señor, yo te necesito a ti. Quiero que me muestres qué hay de mi vida. ¿Qué debo hacer? ¿Se dan cuenta? Por eso el sistema católico, hermanos, es tan aberrante. Porque en el sistema católico, ¿qué hay? Mediadores. ¿Se dan cuenta? En el sistema católico hay mediadores, hermanos. Los santos, los sacerdotes, la Virgen María, la Virgen de no sé qué. ¿Te das cuenta? Puro mediador, todo tipo de mediadores falsos por todas partes. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Entonces, luego dice el versículo 20, observen, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Lo que está diciendo aquí entonces es, no necesitas un mediador solo para ti. ¿Están de acuerdo, hermanos? Un mediador no es para uno, no necesitas un mediador. Dios no necesitó un mediador para traernos su promesa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no necesitó Dios un mediador para traernos su promesa? Lo vimos la semana pasada en los pactos, hermanos. Porque hizo un pacto. Porque es un pacto que Él hizo ¿con quién, hermanos? ¿Con cuál mediador? Con Él mismo. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto, hermanos. No necesitamos ese mediadores porque Él hizo un pacto consigo mismo. Ahí está lo relevante de esos pactos. Es una promesa de salvación incondicional, como lo vimos. Es una promesa de salvación divina, eterna y llena de misericordia, llena de gracia. Entonces, solo se necesita un mediador si se trata si tenemos un acuerdo, solo necesitamos un mediador, ¿no es cierto? Entre dos personas necesitamos un mediador. Pero, y la ley era de Dios por medio de los ángeles, para Moisés, para el pueblo. Todos estos mediadores, ¿qué es lo que estaban diciendo a nosotros, hermanos? Es mejor que guardes la ley o vas a morir. Todos los mediadores nos decían esto. Es mejor que guardes la ley o vas a morir. Y recuerden, el pacto se cumple en Cristo. Entonces, no vayas a malentender, es que no hubo un mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, ¿no es cierto? No. Dios es Cristo, Cristo es el Espíritu Santo, Él es la Santísima Trinidad. Él medió entre Él mismo, Él solo medió para que esa promesa se cumpliera. Y esa es la gran garantía que tenemos, hermanos. Soy salvo gracias a ese pacto que Dios hizo consigo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, es inferior la ley, hermanos, que la promesa. Porque la promesa es incondicional, es unilateral, o sea, no es bilateral, y es eterna. Y una cosa más, hermanos, una tercera razón por la que la ley no está por encima de la promesa de Dios, porque la ley nos encerró bajo pecado. ¿Te das cuenta? Dice el versículo 21,
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Les pregunto, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, ¿no es cierto? Imposible, es que nunca sucede, eso es lo que significa. La ley no es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente la justicia fuera verdaderamente por la ley. Este versículo, si observan, hermanos, con todo lo que les he dicho, se explica solito. ¿Te das cuenta? Les pregunto, ¿ustedes van a decir que la ley es el único camino a la salvación y la promesa en la fe es otro camino a la salvación? ¿Van a decir eso, hermanos? No, ni Dios lo quiera, eso es lo que dice ahí. Esto nunca se cumpla. Eso es lo que está diciendo aquí. Si Dios hubiera dado la ley, hubiera dado una ley que pudiera impartir vida, que pudiera darnos vida eterna, que nos diera vida espiritual, entonces, ¿qué pasaría con la justicia? La justicia estaría basada ¿en qué? En la ley. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí, muy simple. Pero la historia de Israel, hermanos, y la historia de la ley demuestran que eso no sucede. La ley nunca fue capaz de impartir vida espiritual, nunca fue capaz de impartir vida eterna a nadie. Y segunda a los Corintios, vayan ahí, subrayen este texto, muy importante, segunda a los Corintios 3, versículo 6, observen lo que dice. Segunda a los Corintios 3, versículo 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está, ¿se dan cuenta? Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Cuál es la letra, hermanos? La ley, sino del ¿qué? Del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la letra mata, la letra maldice, la letra te acusa, la letra dice no cumples esto y vas a morir, porque la letra mata más que, hermanos, más el Espíritu vivifica. ¿Te das cuenta? Ahí está confirmando lo que les estoy diciendo. Y luego termina el versículo 22 diciendo así, termina diciendo esto, hermanos: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué hizo la ley, hermanos? ¿Qué hizo la ley? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué hizo la ley? Encerró, ¿no es cierto? Lo escrito, ¿encerró qué? Todo lo encerró bajo pecado. Nos encerró tras las rejas. Nos encierra en la cárcel, por decirlo así, hermanos. El versículo 23 dice que nos puso en custodia, ¿no es cierto? Nos tomó prisioneros. Eso es lo que hizo la ley, hermanos. El pecado es el carcelero, él nos encadena. Y cada pecado que cometemos, más va apretando esa cadena, ¿no es cierto? Hasta que al fin somos completamente devastados, aplastados por ese pecado. Así que, hermanos, no, la ley no es un camino que puedas tomar alternativamente a la salvación. Entendamos esto. La ley tomó a todos presos, según este texto, obsérvalo. Mas la Escritura encerró todo bajo el pecado, tomó a todos presos. ¿Te das cuenta? Por esta razón, Gálatas 3:10 dice así, recuérdenlo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahí está, ¿somos encerrados en la ley? Sí. ¿Somos presos en la ley? Sí. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está la maldición, ¿o no, hermanos? ¿Estamos encerrados o no ahí? Es lo que dice aquí. Y termina así, hermanos: pero la promesa que hace, y aquí este para es importante, para que la promesa, que es ¿cómo, hermanos? ¿Por obras o por fe? Por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, fuese dada a ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes son estos? Tú. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa, hermanos? Todas esas promesas, en todos esos pactos, sintetizados en que la promesa de la salvación la adquiriste tú en Cristo. ¿Te das cuenta de esto? Esto es grandioso, hermanos. Pablo podría haber dicho: la salvación es por fe y no por obras, punto. Pero cuando yo volteo al pasado, hermanos, y veo la incompetencia del pueblo judío, y veo mi incompetencia, hermanos, no me resta más que dar gracias a Dios,
porque yo no podría haber cumplido la ley. De hecho, no la puedo cumplir hasta el día de hoy. Es por gracia, hermanos. Y la gente allá afuera está tratando de obtener vida abundante. Está buscando cómo ser felices todo el tiempo, hermanos. Está tratando de buscar su felicidad en el exterior, en las cosas. Amados hermanos, lleven este mensaje a otras personas que lo necesitan, porque no están entendiendo la diferencia entre la ley y la gracia. No están entendiendo la diferencia entre las obras y la gracia de Dios, que solamente la obtenemos en Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Concluyo con esto, hermanos. ¿Estás guardando o consiguiendo tu salvación por las obras de la ley? Te pregunto a ti. ¿Tú estás guardando o estás consiguiendo tu salvación por las obras de la ley? Déjame decirte, es solo por gracia a través de la fe a los que creen. Cuando nos rendimos a Cristo, hermanos, alcanzas todas las promesas de Dios. Cuando tú te rindes a Él, todas las promesas, ¿no es cierto, hermanos? Vienen a nosotros. No solamente la de ser una nación grande, celestial, ¿no es cierto? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar, sino todas las demás promesas, hermanos, únicamente las obtienes en Cristo. Y esto es lo que la gente está buscando hoy en día. Cuando nos rendimos, entonces alcanzamos esas promesas hasta que la ley, hermanos, eso va a suceder hasta que la ley, hasta que la conciencia, hasta que la obra del Espíritu Santo no haya aplastado tus pensamientos, no admitas la necesidad de un evangelio verdadero, nunca van a ser sanadas tus heridas. Hasta que no veas la necesidad del evangelio, nunca vas a poder admitir que necesitas a Cristo. No va a suceder hasta que la ley te haya arrastrado, como dice aquí, te haya encarcelado, te haya encadenado. Entonces vas a anhelar estar con Cristo para ser libre. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, cuando la ley ha hecho esto, hermanos, cuando la ley te convence en ese sentido, porque la ley nos acusa, pero dice Pablo, pero nos lleva ¿cómo, hermanos? Como un ayo nos lleva ¿a dónde? A los pies. Cuando la ley haya hecho esto en la vida tuya o en la vida de otras personas, hermanos, lo que va a hacer es que eres sacado preso de esa cárcel, porque la ley te mostró lo maldito que eras y te saca a los pies de Cristo, y Cristo te recibe en su gracia, Dios mismo, en su Hijo Jesucristo, y te da ese espíritu para que tengas el potencial de crecer en el Señor. ¿Te das cuenta de esto? No es nada más pensar, la fe, la salvación es por gracia a través de la fe y no es por obras. ¿Te das cuenta todo lo que hay detrás de la redención? El poder de Dios obrando en todos sus pactos, cumpliéndose unilateralmente solo porque Él lo dijo, hermanos. Solo porque Él lo dijo. ¿Te das cuenta? Así que estemos agradecidos con el Señor por esto. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Esperemos que esta predicación sea de bendición y de utilidad para tu vida. Te esperamos el próximo domingo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestros próximos eventos y noticias. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.